limitar fundamentalmente a tres cuestiones que están muy relacionadas entre sí, que sería hablar de fisiología básica de la hemostasia, las principales pruebas de laboratorio que hay que conocer, y de la terapia anticoagulante. Conocida las dos primeras, se entiende perfectamente la tercera, la anticoagulación. El siguiente esquema recuerda las fases de la hemostasia. Empezaríamos por recordar que la hemostasia ha sido definida como la función antihemorrágica del organismo, es decir, aquello que intenta evitar que exista un sangrado y que si este ocurre se acorte lo máximo posible. Supongamos, como el esquema reproduce, una lesión vascular por lo que el paciente comienza a sangrar. Entonces se ponen en marcha una serie de procesos, la hemostasia, encaminada a detener este proceso hemorrágico. La primera parte de la hemostasia, así denominada hemostasia primaria, corresponde a la acción del vaso lesionado en las plaquetas. ¿Qué es lo que hace el vaso sanguíneo? Pues hace dos cosas lógicas. Por una parte, contraerse de forma refleja para intentar que al entrar menos sangre se pierda menos sangre en hemorragia. Y la otra cosa que hace es, entre comillas, llamar a las plaquetas para que tapen el orificio, que tapen la lesión. Por eso entonces consideramos que la hemostasia primaria es vascular y plaquetaria. Las plaquetas al acumularse taponan el orificio, de hecho se ha hablado clásicamente de un tapón hemostático, que es lo que actualmente consideramos con el nombre de trombo. Podríamos definir entonces que esa va a ser la función de la hemostasia primaria, la formación de un trombo. Si queremos saber cómo funciona la hemostasia primaria, podemos solicitar al laboratorio una prueba básica que nos lo dice, que es el tiempo de hemorragia, tiempo de sangría o tiempo de sangre. Si la hemostasia primaria funciona correctamente, este tiempo está limitado a límites fisiológicos. Cuando existe alguna anomalía de la hemostasia primaria, se prolonga este tiempo de hemorragia. Cuando está prolongado el tiempo de hemorragia, pues habrá que ver quién tiene la culpa. Si el vaso, la vía vascular, si la plaqueta, bien por disminución de plaquetas extrema o bien por anomalías funcionales o terapias antiagregantes plaquetarias que interfieren con la función. La segunda fase de la hemostasia, que será lo definitivo, más que depender del vaso de la plaqueta, depende del plasma. De hecho, depende de los factores de coagulación que tiene el plasma, y por eso esta etapa recibe el nombre de coagulación. Aunque los términos hemostasia y coagulación puedan parecer sinónimos, en buena ley no lo son, puesto que hemostasia es todo. Coagulación es solo la parte que ahora vamos a detallar, la parte final. Si la misión de la hemostasia primaria era la formación de un trombo, hay que recordar que la misión de la coagulación es formar gran cantidad de fibrina. Y esto es así porque la fibrina va a actuar como un cemento, como un pegamento que va a unir las plaquetas entre sí y las va a pegar al vaso sanguíneo para que este trombo no se rompa con facilidad. Si queremos saber cómo funciona la coagulación, pediremos al laboratorio las pruebas que llamamos tiempos de coagulación, en los que vamos a profundizar. Para entender la terapia anticoagulante hay que profundizar en fisiología de coagulación y también en estas pruebas. Por eso, si pasamos al siguiente o a los siguientes esquemas, veremos que la coagulación exige la activación secuencial de factores a lo largo de lo que clásicamente se han llamado dos vías. Una vía llamada intrínseca, pues está constituida por factores que están dentro del vaso, factores plasmáticos, y una vía llamada extrínseca porque comienza por la acción del factor tisular, algo que está fuera de la sangre. Los factores propios de cada vía hay que conocerlos. El esquema recuerda que para la vía intrínseca son los factores 12, 11, 9 y 8, esos son los específicos de esta vía. Para la vía extrínseca el específico es el 7. A partir de aquí las dos vías se unen a través de los factores 10 y 5 en una vía final que prosigue con la activación del factor 2, la protrombina, que se activa la trombina y esta hace que el fibrinógeno, el factor 1, se transforme en fibrina, con lo que aquí terminaría la coagulación, puesto que hemos dicho que coagular es formar fibrina. Si queremos saber cómo funciona la coagulación, solicitaremos los tiempos de coagulación. Hay tres tiempos de coagulación de interés. A dos de ellos les podríamos denominar los tiempos de las vías, puesto que uno mira cómo funciona la vía intrínseca, concretamente el TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activado. Otra mira cómo funciona la vía extrínseca, tiempo de protrombina. Y un tercer tiempo que únicamente valora la transformación final del fibrinógeno en fibrina, denominado tiempo de trombina. El esquema también recuerda que en la terapia anticoagulante se controla con tiempos de coagulación distintos. Para los anticoagulantes orales,
entendiendo por tal los decumalínicos, el control se hace mediante el tiempo de protrombina de forma que luego especificaremos. Y para la heparina no fraccionada se utiliza el TTPA, el tiempo de tromboplástina parcial activado. Por eso, cuando acudimos a la pregunta 107, hemos entendido que es incorrecta la respuesta 4, que el control del tratamiento anticoagulante oral se realiza mediante el tiempo de tromboplastina. Para entender bien la terapia anticoagulante y el control del laboratorio, es necesario profundizar en el concepto y, por tanto, la aplicación práctica de lo que es un tiempo de coagulación. Tiempo de coagulación realmente es lo que expresa el término, es decir, el tiempo que tarda la sangre en coagular tras la aplicación de un estímulo. Luego, todos los tiempos de coagulación, tengan los nombres que tengan, son relojes, entre comillas, que se paran con la formación de la fibrina, puesto que hemos dicho que coagular es con la fibrina. Lo que difiere, por tanto, de un tiempo de coagulación a otro es dónde se pone en marcha ese reloj. Eso depende del estímulo aplicado. Por ejemplo, si utilizamos fosfolípidos para activar la coagulación, activaremos el factor 12 vía intrínseca. El reloj que pondremos en marcha será el TTPA, reloj que seguirá contando hasta que se forme la fibrina, hasta que coagule la sangre. Luego, el tiempo discurrido desde la activación por fosfolípidos del factor 12 hasta la formación de la fibrina será el TTPA de esta persona. Si el estímulo empleado es factor tisular, es decir, tromboplastina, activaremos el factor 7 vía extrínseca. Pondremos a contar el tiempo de protrombina, que contará hasta que se forme fibrina. El tiempo transcurrido desde la activación del factor 7 a la formación de la fibrina será el tiempo de protrombina de esta persona. Y si estimulamos la coagulación con trombina, la trombina activará directamente el fibrinógeno, que se transforma en fibrina. Ese reloj que hemos puesto en marcha con la activación del fibrinógeno es el tiempo de trombina. ¿Qué sucede si una persona presenta una alteración en los factores específicos de la vía intrínseca? Pues que tardaremos más por ese camino en llegar a la formación de la fibrina. Por tanto, prolongaremos el TTPA de esa persona. Si la alteración está en el factor 7, se tardará más por el camino de la vía extrínseca y, por tanto, se prolongará el tiempo de protrombina. Ahora bien, en el momento que haya anomalías en los factores comunes finales a ambas vías, se prolongarán los dos tiempos. Por eso, si acudimos a la pregunta 110, que nos pide que reconozcamos qué factor es aquel que no prolonga en su deficiencia ninguno de los tiempos de coagulación, tendremos que elegir el que no está en ninguna de las vías ni en los factores finales comunes, es decir, el factor 13, respuesta 5. El factor 13 no es necesario para la coagulación de la sangre, es decir, para la formación de la fibrina, sino para el mantenimiento de la fibrina ya formada. Por eso recibe el nombre de factor estimulante de fibrina. ¿Qué pasa con la terapia anticoagulante oral? La terapia anticoagulante oral actúa disminuyendo la velocidad de síntesis de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K en el hígado. La pregunta 106 nos recuerda cuáles son. Serán el factor 2 o protrombina y los factores 7, 9 y 10. Luego, obviamente, la respuesta a la pregunta 106 será el fibrinógeno o factor 1. ¿Cómo funciona la heparina no fraccionada? La heparina no fraccionada sí inhibe la función de los factores ya existentes en el plasma y lo hace a través del antitrombina 3, que es el principal inhibidor fisiológico de la coagulación, cosa que nos recuerda la pregunta 109, cuya respuesta es obviamente la tercera. Este factor recibe el nombre de antitrombina, puesto que su principal función consiste en la inhibición de la trombina, pero también es capaz la antitrombina de inhibir otros factores de coagulación que están casi todos ellos en la vía intrínseca. Previamente habíamos establecido que la heparina no fraccionada se controlaba en el laboratorio mediante el TTPA y los digmalínicos mediante el tiempo de protrombina. Vamos a ver por qué esto es así. Ya hemos dicho hace un momento que la antitrombina produce una inhibición de la función de no solo la trombina, sino de múltiples factores
que están sobre todo en la vía intrínseca. Consiguientemente, es la vía intrínseca la que sufre más las consecuencias del efecto de la heparina, y por eso el tiempo que reconoce la función de la vía intrínseca, es decir, el TTPA, es más sensible para reconocer el efecto anticoagulante. Por eso lo preferimos a nivel de laboratorio. Con los dicumarínicos, la inhibición de la síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10 nos hace entender que estamos alterando la función de ambas vías. Luego, ¿por qué entonces utilizamos mejor el tiempo de protrombina para valorar el efecto anticoagulante con dicumarínicos? La razón está en que de los 4 factores citados, el que tiene una vida media más corta es el factor 7. Luego, a dosis terapéuticas estándar, la única anomalía que vamos a encontrarnos en cuanto a función o descenso llamativo de factores es la del 7 y por tanto será únicamente el tiempo de protrombina el que se prolongará. Es advertir que a dosis muy elevadas también por el descenso llamativo del resto de factores se puede prolongar el TTPA, aunque no de una forma tan llamativa como un tiempo de protrombina. Ahora bien, pasando de la teoría a la práctica, ¿en qué sentido, en qué forma se van a controlar las terapias anticoagulantes? El siguiente esquema recuerda que la heparina no fraccionada se controla mediante la relación, es decir, la ratio de tiempos de tromboplastina, que es la mera división del cociente, la razón del TTPA del paciente entre el TTPA normal para el laboratorio. Esa razón, esa ratio, para ser terapéutica debe oscilar aproximadamente entre 1.5 y 2.5. En el caso de los dicumarínicos, la cuestión es un poquito diferente, aunque basada también en una relación, en una razón, en una R, que es la inicial de INR, una razón de tiempos de protrombina, pero normalizada. Es una división de tiempos de protrombina de un paciente rectificada, normalizada por una fórmula de laboratorio. Conviene recordar básicamente 2 cosas para el INR. En primer lugar, que se trata de una valoración de un tiempo de protrombina en una persona. Y en segundo lugar, que recordemos que el INR terapéutico estándar, habitual, para casi todo, debe oscilar entre 2 y 3. Evidentemente hay situaciones excepcionales. La pregunta 125 nos recuerda que las prótesis valvulares, cardíacas, mecánicas requieren un INR un poquito más alto, es decir, mayor intensidad de anticoagulación. La pregunta 122 valora una cuestión de orden práctica, y es, supuesto un paciente que se encuentra anticoagulado, ¿qué debemos hacer con la terapia anticoagulante si va a sufrir una intervención quirúrgica? Concretamente, en la pregunta 122 se habla de una intervención quirúrgica programada. La persona presenta una prótesis valvular cardíaca y, por lo tanto, está en terapia con dicumarínicos. Hay que recordar que el efecto anticoagulante de los dicumarínicos tarda en producirse entre 36 y 32 horas y que, viceversa, cuando se suspende esta terapia se tarda otro tanto aproximadamente en dejar de percibir ese efecto anticoagulante. Por eso la persona que va a intervenirse de forma programada debiera estar sin dicumarínicos al menos 3-4 días por prudencia antes. El problema del paciente es que se encuentra en una situación comprometida, puesto que por presentar una prótesis valvular cardíaca tiene un muy alto riesgo de trombosis de la válvula. Y por eso, lo más correcto, que es lo que la pregunta 122 nos pide que digamos, va a ser la respuesta 4. Suspender esa terapia anticoagulante oral unos días antes, mantener al paciente hospitalizado y anticoagulado con heparina no fraccionada, con perfusión, y suspender esta terapia con heparina unas horas antes de la intervención, puesto que el efecto de la heparina es rápido en horas, pero también su desaparición, el efecto es cuestión de horas, más allá de las 6 horas aproximadamente no va a haber efecto de la heparina. Para finalizar la terapia anticoagulante vamos a recordar 2 efectos que podríamos llamar paradójicos. Uno de los dicumarínicos y el otro de la heparina
fundamentalmente no fraccionada, pero también de la heparina de bajo peso. Son las preguntas 123 y 124. La pregunta 123 podría considerarse la paradoja, entre comillas, de la heparina. Y la razón es que, estando el paciente anticoagulado con heparina, va a desarrollar una trombocitopenia, por eso el enunciado de esta pregunta 123 habla de trombocitopenia secundaria a la heparina, que lejos de manifestarse por sangrado va a producir trombosis. Por eso la respuesta a la pregunta es la número 2. ¿Cómo tiene lugar este efecto paradójico? Nos lo recuerda el esquema en el que al administrar heparina, fundamentalmente no fraccionada, pero también de bajo peso, esta sustancia puede comportarse en ciertas personas como un antígeno que dé lugar a la producción de anticuerpos antiheparina. Estos anticuerpos van a reaccionar contra el antígeno, es decir, la heparina, pero lo van a encontrar en la membrana plaquetaria unida al factor 4 plaquetario, con lo cual va a haber un ataque a la plaqueta que genera una trombopenia inmunológica. Esta trombopenia va a terminar produciendo, paradójicamente, una trombosis como consecuencia del daño a la membrana celular y la liberación de factores procoagulantes. Evidentemente, lo que hay que hacer para tratar a un paciente es suspender el antígeno que ha motivado toda esta cascada de acontecimientos, suspender la heparina, y anticoagular al paciente de forma rápida con algo que no tenga reacción antigénica con la heparina, que bien pudiera ser la lepidudina o irudina recombinante. El efecto paradójico de los dicumarínicos lo relata la pregunta 124, porque donde estamos leyendo necrosis cutánea, estamos entendiendo que esa necrosis es producida por una trombosis de la circulación de la piel. Nada tiene que ver con el efecto inmunológico creado por la heparina en la trombocitopenia que hemos citado previamente. Este efecto paradójico es producido, como señala la respuesta 5 de la pregunta 124, por una deficiencia o bien de proteína C, como dice la respuesta, o bien de proteína S. La razón, como se expresa en el esquema final, es que al administrar dicumarínicos vamos a impedir la acción de la vitamina K en el hígado, pero no solamente para la síntesis de los factores de coagulación que ya conocíamos, 2, 7, 9 y 10, sino también vamos a disminuir la síntesis de los inhibidores de la coagulación, las proteínas C y S, que también dependen de la vitamina K. En situación fisiológica, el efecto de los dicumarínicos es más intenso sobre los factores de coagulación y por eso su efecto farmacológico es anticoagulante. En situación de deficiencia de inhibidores de coagulación, proteína C o proteína S, la lesión por la acción de los dicumarínicos va a ser más profunda en los inhibidores que en los factores de coagulación, con lo cual se produce un desequilibrio que favorece la trombosis. ¿Y por qué esta trombosis ocurre a nivel cutáneo? Ya es más difícil de conocer y simplemente nos quedaríamos con la idea de que en personas con esta deficiencia hay que tener cuidado con los dicumarínicos.